Vamos a las ponencias plenarias de la tarde, mesa 9, fenomenología. En primer lugar, tendremos como ponente a Estefan Vinolo, profesor de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y director del Grupo de Investigación Lenguajes, Racionalidades y Mundos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su trabajo se titula Fenomenología de las Ruinas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación para compartirles una pequeña reflexión sobre el problema de las ruinas en filosofía. Verán que las ruinas en filosofía ocupa un papel singular. Por un lado, es un concepto que sirvió metafóricamente para ejemplificar a ciertas ideas filosóficas. Descartes, por ejemplo, hizo un uso negativo de las ruinas a la hora de evidenciar las dificultades de construir un sistema filosófico que, gracias a sus buenos fundamentos filosóficos, pueda resistir al paso del tiempo. Kant, por su lado, hizo un uso positivo del concepto de ruina en su analítica de lo sublime. Las ruinas también sirvieron para ejemplificar a la misma condición humana, ya sea en Pascal, para manifestar su carácter profundamente melancólico, o en Rousseau con la estatua de Glauco. Pero las ruinas también han sido un objeto explícito de reflexión filosófica. Como mínimo desde el siglo XVIII y hasta el mismo siglo XXI, el concepto de ruinas pudo cristalizar diversas reflexiones filosóficas sobre la melancolía, la vanidad de la voluntad humana, la transvaloración o la ontología espectral de Derrida. Las ruinas presentan hoy en día, me parece, dos intereses filosóficos. Uno, evidencian la necesidad de pensar filosóficamente desde la fenomenología con el fin de poder describirlas, dado que las ruinas no son un simple conjunto o una suma de objetos, sino una de las modalidades potenciales del aparecer de todo ente. De ahí, por ejemplo, el hecho de la dificultad en algunas ocasiones de poder distinguir entre las ruinas y simples pseudo-ruinas, tal como es el caso de los cairns o de los tores. Pero la ruina presenta además un segundo reto para la filosofía contemporánea. El concepto de ruina es un concepto polisémico y remite a realidades sumamente distintas. Podemos distinguir, de hecho, entre diferentes momentos históricos de las ruinas. Primero, el momento de las ruinas clásicas, que evidencian el paso del tiempo y la resistencia de cierta intencionalidad humana a su paso. Segundo, el de las ruinas modernas, que evidencian la mentira del momento moderno de la filosofía que prometía construcciones sólidas y fuertes. Y finalmente, conocemos hoy en día un tercer momento de las ruinas, el de las ruinas instantáneas, es decir, el de las ruinas que no surgen del paso del tiempo sobre construcciones cuya finalidad era el perseverar en el ser, sino más bien de edificios que, de manera casi instantánea, se convirtieron en ruinas. Ahora bien, es esta última modalidad de las ruinas instantáneas, que me parecen las más interesantes, dado que obstaculizan el proceso de arruinación, dado que en muchas ocasiones simplemente desaparecen por completo, sin dejar ningún rastro, sin dejar ninguna huella. Y he aquí, a partir de esas ruinas instantáneas, la segunda dificultad a la cual debemos enfrentarnos hoy. ¿Qué implica para nuestros contemporáneos que ya no dejemos ruinas y que se abra, por lo tanto, la posibilidad de un mundo sin huellas? Tal como señala Alan Schnapp en su Historia Universal de las Ruinas, muchas de las civilizaciones humanas mantienen algún tipo de relación con las ruinas. Pero detrás de esas diferentes modalidades, el concepto de ruina remite en última instancia a la paradoja fenomenológica clásica de la presencia de la ausencia.
A diferencia de un simple desecho o de una pseudo ruina natural, la ruina supone que podamos identificar cierta intencionalidad humana originaria en el vestigio. Por eso, la ruina no obedece a la lógica de la imagen, que solo puede presentar o representar, sino a aquella del texto, que puede él solo evocar de manera positiva una ausencia, según la lógica derridiana del monument. Esta primera característica, entonces, de la mirada humana que constituye una ruina, permite entender el primer momento histórico de estas, el de las ruinas antiguas como medievales. Se trató en este momento de identificarlas a través de la pérdida de cierta funcionalidad y de la ontología de una intencionalidad pasada, tal como estableció Alois Riegel. Desde el mismo Renacimiento se ha valorado a este tipo de ruinas no solo por su valor histórico y estético, sino además por un valor específico de rememoración. Bien es cierto que existen monumentos conmemorativos que fueron explícitamente producidos con el objetivo de rememorar a héroes, batallas o acontecimientos pasados. Pero este no es el caso de las ruinas, cuyo objetivo es recordar el pase del tiempo y su inevitable violencia sobre las cosas. Pero existió además un segundo momento histórico de las ruinas, que no obedece exactamente a la misma lógica. Se trata, en este caso, de las ruinas modernas, en las cuales encontramos a los centros comerciales desafectados, a las estaciones de trenes, a las fábricas o a la famosa Battersea Power Station de Londres, que aparece en la portada de un disco de Pink Floyd. Estas ruinas ya no pueden analizarse con las mismas categorías. No lo pueden, uno, porque en este caso no se puede evidenciar el paso del tiempo, puesto que forman parte del mismo momento histórico que sus mismos observadores. Pero además ya no se puede hablar de ontología de una intencionalidad pasada, dado que esta intencionalidad aparece ahora de manera sumamente clara. Nadie duda que la ruina de la Michigan Central Station en Detroit sea aquella de una estación de tren. ¿Qué es lo que evidencian entonces estas nuevas ruinas industriales? Evidencian una mentira. En contra de las ruinas clásicas que evidenciaban el paso del tiempo, las ruinas modernas evidencian el fracaso de la resistencia al tiempo y, por tanto, la mentira de la civilización moderna. Gran parte de la promesa moderna se daba según la lógica de la duración. Es de recordar aquí, por ejemplo, cuánto la filosofía de Spinoza, paradigma del racionalismo moderno, puso a la duración en el centro de su filosofía. A las filosofías clásicas de las cualidades, la misma modernidad opuso una filosofía de la cantidad que también se extendió hasta su concepción del tiempo y hacía una valoración extrema de la duración. Por este motivo, el sentimiento que provocan ambos tipos de ruinas no es el mismo. Por un lado, las ruinas clásicas remiten a lo maravilloso, dado que nos lanzan dentro de mundos extranjeros y en gran parte para nosotros hoy en día incomprensibles. Por otro lado, las ruinas modernas nos hacen experimentar lo fantástico, puesto que la misma perturbación que evidencian no es aquella de algo lejano, sino de algo cercano. La misma perturbación y la misma alteración del presente, tal como aparece en el concepto de lo ominoso en Freud o mucho más recientemente en lo espeluznante en Mark Fisher. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, tanto las ruinas clásicas como modernas permanecen prisioneras del mismo modelo, según el cual la ruina obedece a la lógica de la corrupción aristotélica, que se puede explicar a la luz de una simple fórmula: todo lo que es
debe en algún momento dejar de ser. Pero conocemos hoy en día un tercer momento de las ruinas, aquella que se debe llamar el de las ruinas instantáneas, en el cual ya no se trata de pensar a la ruina como una pérdida de funcionalidad por culpa del pase de tiempo, sino de integrarla a la misma construcción del edificio. Hoy, la ruina está integrada desde el comienzo en la construcción y forma plenamente parte de esta. Estas nuevas ruinas instantáneas fueron, de hecho, preparadas por las ruinas anticipadas que tomaron diferentes figuras: las ruinas imaginarias, las ruinas fabricadas y las ruinas integradas. La forma imaginaria de las ruinas anticipadas es la que se encuentra en pleno siglo XVIII bajo la pluma de autores tal como Diderot, cuando él mismo señalaba: anticipamos los estragos del tiempo con el fin de que se pueda manifestar la fragilidad de cualquier presente. Las ruinas anticipadas fueron aún más lejos que una simple anticipación imaginaria, dado que también se han construido ruinas de manera voluntaria con el fin de utilizarlas como dispositivos estéticos. Se trataba en este caso de crear directamente ruinas sin pasar por el proceso de arruinación, con la voluntad de afirmar que desde ahora en adelante toda construcción será de cierta manera una ruina. Y finalmente, la ruina anticipada pudo tomar la forma de una ruina integrada en la cual se construye tomando en cuenta desde el principio el hecho que el edificio deberá transformarse en ruina. Albert Speer, uno de los arquitectos favoritos de Hitler, expuso eso en su teoría del valor como ruina, en la cual Hitler quería, por un lado, construir un Reich de 1000 años, es decir, un Reich que resista al tiempo, y por otro lado, siempre pensó que esta duración nunca se podía evidenciar de mejor manera que a través de las ruinas. Y frente a esos dos deseos que podían parecer contradictorios, Speer no tuvo otra opción que la de pensar a sus edificios desde su misma concepción, de tal manera que puedan producir ruinas, es decir, integrando el proceso de arruinación a todos sus planes. Si la ruina es lo que dura, decía Speer, debo pensar desde el mismo proceso de arruinación. Aquí, tanto para Hitler como para Speer, el valor de la ruina era superior al valor de funcionamiento de cualquier edificio. Así, la ruina anticipada, en sus diferentes figuras, remite a una nueva concepción de la ruina que rompe tanto con las ruinas clásicas como con las modernas. La ruina ya no remite a una relación con el pasado, tampoco remite a una relación con el futuro, sino directamente a una relación con el presente, con su fragilidad y con su misma vulnerabilidad. Pero el fenómeno de ruina anticipada preparó lo más contemporáneo que conocemos hoy en el campo de las ruinas, aquellas que llamamos instantáneas. Dado que las ruinas anticipadas todavía suponían que exista cierta concepción del tiempo, cierta duración del tiempo, pero la misma aceleración del tiempo en el capitalismo tardío y el presentismo contemporáneo también modificaron nuestra relación con las ruinas. Las ruinas instantáneas se pueden ejemplificar a través del trabajo artístico de Robert Smithson, pero no se deben limitar al mundo de la simple creación artística. Más bien son hoy en día lo común de gran parte de los seres humanos. Las encontramos en todas las zonas que rodean a las grandes ciudades. Todas las grandes ciudades occidentales están rodeadas por zonas prácticamente idénticas, con las mismas formas arquitecturales, las mismas tiendas, los mismos parqueaderos y la misma lógica de gestión del espacio por lo prefabricado. Lo que caracteriza a esas zonas, a diferencia de los centros de las diferentes ciudades,
es justamente el problema de las ruinas instantáneas. Todos esos edificios tienen una característica singular. Fueron pensados de manera originaria para durar menos tiempo que una vida humana. A diferencia de los edificios de los centros de las ciudades que, salvo accidente, sobreviven a varias generaciones de seres humanos, aquellos de los que se puede llamar la suburbia fueron pensados según la lógica de la obsolescencia programada. De repente, los mismos edificios están sometidos a la ley común del mercado y reducidos a simples bienes de consumo. Por lo que las ruinas instantáneas se pueden literalmente describir a través del concepto de espacio basura o junk space, creado en 2002 por el arquitecto holandés Rem Koolhaas. Estos espacios son espacios similares, sin sorpresa, sin historia, sin ninguna singularidad, porque su objetivo no es durar, sino permitir el consumo, y a través del mismo consumo también permitir el consumirse. Son espacios que no duran, espacios sin lugares para tiempos que no pasan porque existen únicamente al presente. Podemos recordar aquí el concepto de no lugares, creado por el antropólogo Marc Augé. Por este motivo, la ruina instantánea que conocemos hoy también se debe denunciar como la ruina de la ruina. Pero dado que se plantea aquí una fenomenología de las ruinas, es importante asumir que la modificación del concepto de ruina viene en gran parte de la conciencia que las percibe y que las constituye. Si la ruina, así como todo objeto intencional, existe únicamente en correlación con una conciencia y nunca simplemente de manera ontológica, entonces la modificación histórica del concepto de ruina no puede desvincularse completamente de la modificación de la conciencia que la percibe y que la significa en tanto tal. Por este motivo es necesario preguntarse ahora qué dice de la conciencia que lo percibe y por ende del ser humano el paso de las ruinas clásicas a las ruinas instantáneas. El giro contemporáneo que supone la ruina de las ruinas se puede explicar mediante determinaciones tanto políticas como antropológicas. Desde el punto de vista antropológico, la desaparición de las ruinas acompaña la voluntad general de invisibilizar a la destrucción y a la decadencia. Este fenómeno se evidencia de una manera importante en la voluntad contemporánea de esconder la muerte, lo que se manifiesta en la expulsión progresiva de los cementerios del centro de las ciudades hacia sus afueras, así como por el crecimiento exponencial de las cremaciones, incluso en las sociedades occidentales. De la misma manera que nos es insoportable la visión de un cuerpo sin vida, nos es difícil mantener en nuestras ciudades el cadáver de un edificio. Michel Serres había explicado que la vida de los seres humanos siempre se jugó en torno a las huellas. Hablemos de los cementerios, pero también del sudor, del semen, de los olores, de los desechos o de las firmas. En todos los casos, la lógica era la misma. Ensuciamos y marcamos con el fin de apoderarnos de algo. De ahí el giro antropológico inmenso que supone hoy en día la ausencia de ruinas en tanto que huella. En cuanto a lo político, dos instancias contemporáneas explican el auge de las ruinas instantáneas: el capitalismo tardío y también cierta concepción de la ecología. El espacio basura y el carácter instantáneo de las ruinas obedece a una modificación de nuestra forma de habitar el tiempo. El capitalismo tardío presentó una aceleración del tiempo que fue analizado por Hartmut Rosa y que generó una compresión del presente
que desvinculó a los seres humanos de todo pasado, así como del futuro, encerrándolos dentro de una simple vivencia del presente. La lógica del capital exige inmediatez y exige eficiencia, priorizando la gratificación instantánea y la renovación perpetua de bienes, experiencias y también relaciones. Esta dinámica genera que los individuos vivan en un ahora permanente, donde la memoria histórica y la proyección a largo plazo se vuelven secundarias o incluso irrelevantes. Pero cierta ecología también permite entender la desaparición contemporánea de las ruinas a través de la dificultad del concepto de sostenibilidad. Si bien una ecología pretende oponerse a la obsolescencia programada y a su consumo devastador a través de la durabilidad de los objetos, existe una segunda concepción de la ecología que se orienta hacia la sostenibilidad. En este caso, se trata de pensar el producto de tal manera que, al desaparecer, no deje ningún tipo de rastro en el mundo. No basta con que los bienes duren. Es necesario, además, que desaparezcan sin dejar ningún residuo, ninguna huella. De ahí mi odio íntimo al concepto de sostenibilidad. Con esta concepción de la ecología, de repente se entiende la desaparición de las ruinas, dado que se trata de hacer desaparecer a todo tipo de huella y a todo tipo de rastro que siempre aparecen como algo que dura demasiado. Podemos entonces, en nuestra conclusión, establecer un puente entre la ruina de las ruinas y la supuesta crisis de las humanidades. Estos fenómenos no pueden comprenderse sin atender a las diferentes modificaciones antropológicas y también políticas que acompañan. La generalización de los no lugares, la aceleración del tiempo en el capitalismo tardío y el presentismo contemporáneo han erosionado la relación entre identidad, filiación y duración. Muchos dirán por ahí, Platón no habla desde mi lugar. Balzac no experimentaba mi subjetividad. O el pensamiento de Shakespeare no está adaptado a nuestro mundo. Ahí donde la misma identidad ya no se inscribe en una narración que articula pasado, presente y futuro, la ruina se vuelve innecesaria e incluso intolerable, tal como lo hacen hoy en día muchas humanidades. Un mundo que no quiere recordar tampoco quiere ver los vestigios de lo que ha dejado de ser. La desaparición de las ruinas se inscribe así en una lógica mucho más amplia de invisibilización de los procesos de subjetivación. La crisis de las ruinas, así como aquella de las humanidades, nos llaman a una sola pregunta: ¿qué tipo de mundo queremos habitar y qué relación deseamos mantener con el tiempo, la memoria y la ausencia? Pensar un mundo sin ruinas equivale, en última instancia, a pensar un mundo sin historia. Ahora bien, si tal como muchos piensan, la existencia humana se articula en torno a las huellas que dejamos, la misma desaparición de las ruinas no es un fenómeno marginal, sino un síntoma mayor de nuestra condición contemporánea. Un mundo sin rastros genera sujetos sin filiación, sin espesor temporal y sin relato, atrapados en una sucesión de presentes que ya nunca necesitan ser remendados. Por decirlo de manera provocadora, produce sujetos sin subjetividades. De ahí la necesidad de que las humanidades existan, tal como las ruinas, según la modalidad de la huella. En este sentido, pensar las ruinas o las humanidades hoy no es pensar lo que se derrumba, sino interrogar aquello que tal vez ya no sabemos hacer durar. Cuando todo el mundo contemporáneo nos llama a la pureza, a lo limpio, a la cancelación, es decir, en última instancia,
Al no dejar huellas, las humanidades, así como las ruinas, nos recuerdan que un mundo sin huellas es también un mundo sin humanidad. Muchas gracias por su atención esta tarde. Esta mesa nos ha dejado 15 minutos. Así que me parece prudente, si es que hay una pregunta para cada uno de los expositores, porque tenemos 15 minutos. Por favor, Estefan. Si alguien quiere preguntar, una a cada uno, por favor, porque más no tenemos. Más tiempo. César. Doctor Vinolo, si es tan amable, pudiera nombrar los 3 tipos de ruina, ¿cuál sería precisamente, tipológicamente, la distinción entre cada una de ellas? Por favor. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por su pregunta. Efectivamente, tal como señalaba, se suele distinguir en filosofía, no es algo que yo invente, o sea, se suele distinguir en filosofía las ruinas clásicas. Se llama ruina clásica el hecho de reconocer que dentro de algún vestigio existió en algún momento cierta intencionalidad humana. Obviamente, esta intencionalidad humana puede hoy aparecernos a nosotros como absolutamente desconocida. Por ejemplo, existen ciertas salas del Machu Picchu de las cuales no sabemos exactamente para qué servían. Simplemente sospechamos que de algo servían. Es decir, que siguen estando habitadas, según la lógica fantasmagórica derridiana, siguen siendo habitadas por una intencionalidad pasada. Algo muy diferente es el caso de las ruinas modernas, que son justamente aeropuertos, centros comerciales. Hay un ejemplo famosísimo que es un aeropuerto al sur de Madrid, en España, que justamente cerró más o menos una semana después de haber sido inaugurado. Y obviamente en este caso no es que la intencionalidad esté escondida, aparece claramente, todo el mundo sabe para qué servía este edificio. Sin embargo, se habla en este caso de ruina de qué? Pues justamente de ruina del mismo proyecto moderno que pretendía construir mundos duraderos, mundos luminosos en contra del viejo oscurantismo clásico. Y existe hoy otro fenómeno, que es tal vez el más interesante, el de las ruinas instantáneas, es decir, edificios pensados desde el comienzo para que se puedan caer y que no dejen ningún rastro, que no dejen ninguna huella. Y tal como intentaba señalar, esto implica no solo cierta ruptura en arquitectura, sino también cierta ruptura antropológica. Y de hecho, tal vez lo más terrible en las diferentes desigualdades urbanas sea justamente este punto. Hay personas que viven en ciertas zonas en las cuales tú experimentas el peso del pasado, experimentas la huella. Hay otras zonas urbanas, en cambio, en las cuales constantemente las cosas se están renovando, porque vives dentro de una especie de presente perpetuo. Y eso, obviamente, yo lo vinculo claramente con la crisis de las humanidades, es decir, esta obsesión contemporánea de no dejar huellas, de nunca vincularse a huellas. Y me parece, además, eso no pude desarrollarlo, pero existiría otro punto, además, para decir por qué razón necesitamos huellas, pues porque la huella, sea una ruina, sea un texto, sea lo que sea, es lo que inmediatamente te lanza dentro de la lógica del reconocimiento. No del conocimiento, sino del reconocimiento. Para que una huella exista, es necesario que alguien la reconozca en tanto tal. Por lo tanto, la huella es inmediatamente social. Y tal vez la desocialización de ciertas zonas urbanas se pueda explicar a través de la ausencia de huella. Ya no se educa a la gente al reconocimiento,
porque ya no experimentan, ya no viven la lógica de la huella.